El aire en la terraza del restaurante Au País de Cochón, en el corazón de Polanco, olía a poder y a dinero viejo. Era una mezcla embriagadora y casi tangible de perfume Chanel N grado 5. Los filetes miñón que chisporroteaban en la parrilla al fondo y la brisa fresca de una noche de octubre que se enredaba perezosamente entre los monumentales arreglos de orquídeas blancas que yo, por supuesto, había pagado. Cada detalle, desde las servilletas de lino con las iniciales de mi padre bordadas hasta la selección de vinos de reserva, había sido orquestado por mí. 300,000 pesos evaporados en una sola noche para celebrar el 60º cumpleaños de Arturo Fuentes, mi padre. El hombre que, en el fondo de mi necio corazón, todavía esperaba que, esa noche, finalmente me viera. No a la cuenta bancaria, no a la solucionadora de problemas. A mí, Renata, su hija. Mi hermana, Sofía, ocupaba el lugar de honor a la derecha de mi padre. A sus 28 años, se había convertido en una experta en el arte de ser una princesa. Hizo un puchero, un gesto infantil que había perfeccionado hasta convertirlo en un arma de manipulación masiva, especialmente efectiva con mis padres. Es que, de verdad, ya me da una vergüenza terrible llegar en el Mazda, papi, dijo, su voz un susurro lastimero mientras hacía girar el Moet en su copa. O sea, literal, arruina por completo la estética de mi feed de Instagram. ¿Te lo puedes imaginar? La influencer de vida aspiracional llegando a los eventos en un coche de hace 3 años. Es simplemente patético. Mi padre, Arturo, con el rostro ya sonrosado por el vino caro y la perpetua vanidad, asintió con la gravedad de un juez dictando sentencia. Era como si Sofía estuviera planteando una crisis humanitaria. Su mirada, dura y autoritaria como siempre, barrió la mesa, ignorando a primos y tíos, hasta clavarse directamente en mí. En sus ojos no había ni una pizca de calidez, solo el frío y pesado brillo de una expectativa que yo conocía demasiado bien. Renata, su voz, acostumbrada a dar órdenes, retumbó con una autoridad que silenció de inmediato la charla circundante. Ya escuchaste a tu hermana. No se hable más. La próxima semana, vas a la agencia y le compras el Mercedes que quiere. El clase A blanco, ese que vieron el otro día. No fue una sugerencia. No fue una petición. Fue un decreto. La misma clase de decreto que había recibido durante años, siempre disfrazado de responsabilidad familiar. Sentí el peso colectivo de todas las miradas sobre mí, como si fueran anclas. La de mi madre, Isabel, era una suave advertencia visual que suplicaba por favor, no hagas una escena. La de Sofía era una sonrisa apenas contenida, el brillo triunfante de quien sabe que su deseo es una orden. Un cansancio profundo, un agotamiento que iba más allá de las largas jornadas de trabajo, se asentó en mis huesos como plomo. Por primera vez en 32 años, el deseo casi patológico de complacerlo fue eclipsado por la extenuación absoluta de seguir intentándolo. Papá, mi voz salió sorprendentemente tranquila, una isla de calma en medio de la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Este mes me es imposible. Acabo de cerrar una inversión personal muy importante y tengo que ser extremadamente cuidadosa con los gastos grandes en este momento. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi asfixiante. La sonrisa de Sofía se congeló y se desvaneció. El rostro de mi padre transitó del rojo al púrpura en cuestión de segundos. Vi cómo apretaba la mandíbula con tanta fuerza que el músculo de su sien comenzó a saltar visiblemente. Y entonces, como un trueno en una habitación silenciosa, levantó la mano y la estrelló contra la mesa. Las copas de cristal fino temblaron, los cubiertos de plata saltaron y un plato de crème brûlée a medio comer cayó al suelo con un ruido sordo y vergonzoso. ¿No tienes vergüenza? El grito fue una explosión. Resonó por toda la terraza, rebotando en los ventanales y las caras horrorizadas de los otros comensales. Las conversaciones se detuvieron. Los meseros se quedaron paralizados, con las jarras de agua en la mano. Sentí el impacto de esas 3 palabras como una ráfaga de viento helado que me atravesaba el alma. Pero no era la humillación pública lo que dolía. Era la confirmación. La cruda, brutal e innegable confirmación de que no importaba cuánto hiciera, cuánto diera, cuánto me sacrificara. Para él, yo siempre sería insuficiente.
Siempre sería la herramienta, nunca el tesoro. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Mi madre bajó la vista hacia su plato, estudiando el patrón de la porcelana como si contuviera los secretos del universo. Sofía parecía genuinamente incómoda, no por mi dolor, sino por la vulgaridad de la escena. Mi tío Mateo, el hermano menor y sensato de mi padre, me miró desde el otro extremo de la mesa. Su expresión no era de lástima, sino de una pena profunda, casi una disculpa silenciosa. Fue el único que pareció verme a mí, a la persona real que se desangraba detrás del cajero automático familiar. En ese preciso instante, algo dentro de mí, una estructura que había estado agrietada y remendada durante décadas, finalmente se hizo añicos. Se desmoronó hasta convertirse en polvo. Pero ese polvo no se convirtió en lágrimas. Se convirtió en hielo. Esa noche, en la soledad de mi cama, el eco del grito de mi padre se reproducía en un bucle infinito. No era un sentimiento nuevo, solo era la primera vez que la banda sonora de mi vida se interpretaba en público. Para entender por qué ese grito fue la detonación final, es necesario hacer un recorrido por las silenciosas y polvorientas galerías de mi museo personal. Un lugar que he mantenido cerrado con 7 llaves en los sótanos de mi mente. Un museo lleno de exhibiciones que detallan mi larga historia de invisibilidad. La pieza central, la adquisición más grandiosa y costosa, lleva por título La Casa. Hace exactamente 5 años, a los 27, después de meses de trabajo extenuante que culminaron en un proyecto exitoso, recibí mi primer bono realmente sustancial en la firma de análisis financiero. Mis padres, con mi padre recién jubilado de su puesto de ingeniero, vivían en un departamento rentado en la colonia Narvarte. Era un lugar decente, pero se quejaban sin cesar, del ruido de los vecinos, de la falta de luz, del casero. Yo, en mi desesperada e ingenua búsqueda de su aprobación, vi mi oportunidad de oro. En lugar de dar el enganche para mi propio departamento, un sueño que había acariciado por años, decidí hacer el gesto definitivo. Invertí hasta el último centavo de ese bono, y una parte considerable de mis ahorros, en el enganche de una hermosa casa en el corazón de Coyoacán. No era una mansión, pero era un refugio. Un lugar con un pequeño y frondoso jardín, paredes de un intenso azul cobalto y una cascada de bugambillas trepando por la fachada. Era, detalle por detalle, la casa que mi madre siempre había descrito en sus conversaciones nostálgicas. Pasé semanas buscando, negociando, lidiando con agentes inmobiliarios y bancos, todo en secreto. El día que les di las llaves, mi corazón latía con una emoción casi dolorosa. Los llevé con un pretexto, y cuando nos detuvimos frente a la puerta de madera, saqué un pequeño estuche de terciopelo. Dentro, las llaves brillaban. Estaba temblando, anticipando un abrazo, lágrimas de felicidad, estamos tan orgullosos de ti, hija. Mi padre tomó las llaves. Las sopesó en la palma de su mano como si evaluara su peso en oro. Luego me miró, y con una frialdad que me congeló la sangre, dijo, ya era hora. Es tu obligación cuidar de nosotros en nuestra vejez. Mi madre, a su lado, forzó una sonrisa débil. Gracias, hija. Es muy bonita. Ahora por fin tendremos un lugar decente para recibir bien a la gente. Ni una palabra de orgullo. Ni un reconocimiento al sacrificio. Solo la fría y calculada aceptación de lo que ellos consideraban mi deber ineludible. Ese día, una pequeña parte de mi corazón se marchitó. Y en mi mente, resonó la voz de mi abogado, el licenciado Morales, de unas semanas antes. Cuando estábamos firmando las escrituras, me había dicho con una seriedad paternal, Renata, escúchame. Por cuestiones fiscales, pero sobre todo por protección de tus activos, la casa debe permanecer a tu nombre. Ellos pueden tener el usufructo vitalicio, si así lo deseas. Vivir ahí sin que nadie los moleste por el resto de sus días. Pero la propiedad, legalmente, es tuya. Piénsalo como una póliza de seguro para tu futuro. En mi inocencia de aquel entonces, acepté, pensando que era un simple tecnicismo legal, una formalidad. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que esa póliza de seguro se convertiría en mi única arma de liberación. Avancemos a la siguiente galería, una instalación multimedia titulada La carrera de Sofía.
3 años atrás, mi hermana, después de una serie de trabajos de oficina que abandonó por falta de estímulo creativo, anunció su nueva vocación, ser creadora de contenido. Mis padres aplaudieron su espíritu emprendedor y su valentía. Un espíritu que, por supuesto, yo debía financiar íntegramente. Comenzó de forma gradual. Préstamos para una cámara profesional y un lente nuevo. Oye, Rena, ¿me prestas para un curso de marketing digital? Pero la escalada fue rápida y brutal. Pronto, se convirtió en la renta mensual de un estudio impecablemente decorado en la Condesa, porque la locación y la estética lo son todo, Rena, es algo que tú, con tus números, no entenderías. Recuerdo una noche en particular con una claridad dolorosa. Yo estaba en mi departamento en la del Valle, cenando fideos instantáneos directamente de la olla. No por gusto, sino porque estaba ahorrando hasta el último peso para la cuota final de un diplomado en finanzas avanzadas que me abriría las puertas a una vicepresidencia. Mi teléfono sonó. Era Sofía, y por el sonido de fondo, supe que no estaba en su estudio. Estaba en Tulum. Rena, hola. Oye, necesito un favorzote, amiga, su voz sonaba airosa y distante, mezclada con el ritmo de música electrónica y el murmullo de las olas. La tarjeta no está pasando, creo que ya llegué al límite. Y necesito pagar la cuenta del Hotel Boutique. Son como 30,000 pesos. ¿Será que me los puedes transferir? Te juro que es una inversión, estoy haciendo unos contactos increíbles para mi marca, el networking aquí es una locura. Mientras escuchaba su detallada queja sobre lo increíblemente estresante que era conseguir el ángulo perfecto para una foto en bikini al amanecer, yo miraba mi exiguo saldo bancario. Transferí el dinero. Esa noche, cené mis fideos fríos y sentí un sabor amargo en la boca que no provenía de la comida. Durante 3 largos años, financié su ropa de diseñador, sus viajes de trabajo, sus cenas en restaurantes de moda, sus tratamientos de belleza. Todo bajo la justificación de que estaba construyendo su marca. Una marca construida con los ladrillos de mi sudor, mi disciplina y mi sacrificio silencioso. Y finalmente, la galería más extensa, aunque la menos obvia, la galería de los pequeños cortes. No contiene objetos, sino momentos. Momentos que, acumulados, producen una hemorragia interna. Como aquella cena de Navidad en la que, con genuina emoción, anuncié mi ascenso a analista senior en una de las firmas más prestigiosas del país. Mi padre apenas levantó la vista de su pavó y murmuró un desganado qué bien, antes de girarse hacia Sofía y exclamar en voz alta para que todos lo oyeran, Sofía, cuéntale a todos. Tu cuenta de Instagram ya llegó a los 10,000 seguidores. Eso sí es un logro admirable en estos tiempos. Sentí como mi propia victoria, ganada con esfuerzo, se encogía y se volvía invisible. O todas las veces, incontables, que mi madre me llamaba. Su voz, siempre dulce y cantarina, nunca era para preguntar cómo estaba yo, sino para actuar como la embajadora de las necesidades de Sofía. Oye, hija, a tu hermana le hace falta una computadora nueva, ya sabes, una de esas de la manzanita, para poder editar mejor sus videos. ¿No le podrías ayudar? Pobrecita, se esfuerza tanto. Cada llamada, una pequeña y afilada aguja clavándose en mi piel, recordándome mi función primordial, la proveedora, la facilitadora. El fantasma funcional que mantenía la casa en pie y a la princesa en su castillo de fantasía. Durante años, he deambulado por este museo en silencio, fingiendo que no veía las etiquetas de precio en cada una de las exhibiciones. Fingiendo que no entendía el verdadero significado detrás de cada pieza. Pero el grito de mi padre en esa terraza iluminó cada rincón oscuro, cada inscripción oculta, con la crudeza de un reflector de interrogatorio. Y por primera vez, leí el nombre del museo en voz alta para mí misma, el templo de la familia que construí sola. Y en ese mismo instante, supe que mi único deber, mi verdadera obligación, era demolerlo hasta los cimientos. El grito en la fiesta no fue un evento aislado, fue la erupción cataclísmica de un volcán que llevaba meses, incluso años, acumulando una presión insoportable bajo una superficie de aparente calma. En las semanas previas al cumpleaños de mi padre, la superficie de mi paciencia, antes una placa tectónica que yo creía inamovible,
había comenzado a mostrar profundas y alarmantes grietas. El punto de inflexión silencioso, el temblor que precedió al terremoto, ocurrió un martes por la tarde, unas 3 semanas antes de la fiesta. Estaba en mi oficina, con vistas al ajetreo de Paseo de la Reforma, revisando la que consideraba la oportunidad de mi vida. Un pequeño pero increíblemente prometedor fondo de capital privado, enfocado exclusivamente en startups tecnológicas mexicanas lideradas por mujeres. Era un nicho que yo había estudiado y en el que creía fervientemente. Era arriesgado, sí, pero mi análisis, tras semanas de desvelo, indicaba un potencial de retorno altísimo. Más que el dinero, era mi oportunidad de invertir en algo mío, algo que me apasionaba, de empezar a construir un patrimonio verdaderamente personal, separado del agujero negro que eran las finanzas de mi familia. Tenía el dinero listo en una cuenta de inversión, producto de meses de ahorros disciplinados y de haber renunciado a cualquier tipo de lujo personal. Estaba a un clic de autorizar la transferencia, con el corazón latiéndome con una mezcla de nervios y emoción. En ese preciso instante, mi teléfono personal vibró sobre el escritorio. Era una notificación de mi aplicación bancaria. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito adicional que Sofía tenía de mi cuenta principal estaba disponible. Abrí el archivo PDF por pura costumbre, un acto mecánico. Y la cifra final me dejó sin aliento, como un puñetazo en el estómago. 120,000 pesos. En un solo mes. Mis ojos escanearon los conceptos de gasto, buscando un error. Pero no lo había. Bares en la Roma, cenas en Polanco, y el cargo que me hizo sentir físicamente enferma, 80,000 pesos de una sola transacción en una boutique de lujo en la avenida Presidente Masaryk. La llamé de inmediato. Mi mano temblaba ligeramente al buscar su número. Traté de respirar, de mantener la calma. Sophie, ¿qué es este cargo de 80,000 pesos en la tarjeta?, pregunté en cuanto contestó, mi voz un susurro tenso. Ay, Rena, qué bueno que llamas, respondió, su tono efervescente, ignorando por completo la urgencia en mi voz. Justo te iba a contar la noticia más increíble. Y me invitaron al Fashion Week en Nueva York. Una revista súper importante. Es una oportunidad que podría cambiar mi carrera. Obviamente, necesitaba un guardarropa adecuado, ya sabes, para representar, para hacer networking. ¿No es lo más? Me quedé en silencio, procesando la desconexión total entre su realidad y la mía. Sofía, esto es demasiado, logré decir. No puedo cubrir esto este mes. Teníamos un límite, lo hablamos. Ay, Renata, por favor, no seas tan exagerada y dramática, se quejó, su tono pasando de la emoción a la irritación en un segundo. Es una inversión en mi carrera, ¿no lo entiendes? Además, para lo que tú ganas, esto no es nada. Ni lo vas a sentir. Y colgó. Así de simple. Dejándome con el pitido del teléfono y un vacío helado en el pecho. Miré la pantalla de mi computadora, la ventana de la plataforma de inversión aún abierta, esperando mi confirmación. Con un nudo en la garganta y una sensación de derrota que me pesaba en el alma, cancelé la operación. Tuve que transferir el dinero que había destinado para mi futuro, para mi sueño, para pagar el guardarropa adecuado de mi hermana. Ese día, algo fundamental cambió dentro de mí. La resignación, mi vieja compañera, empezó a fermentar, a agriarse, convirtiéndose en una rabia fría, silenciosa y peligrosa. Unos días después, como si el universo quisiera poner a prueba mis límites, recibí la llamada de mi madre. Su voz, como siempre, era un bálsamo de miel sobre una herida abierta, una melodía suave diseñada para calmar y desarmar. ¿Cómo estás, mi reina? Te oigo un poco tensa. Bien, mamá. Ocupada, respondí, mi voz más cortante de lo que pretendía. Oye, hija, estuve pensando, comenzó, usando su tono de solo soy una madre preocupada. Tu hermana está haciendo un esfuerzo tan grande, ¿sabes? Se presiona mucho para que todo le salga perfecto. Quizás deberías hablar con ella, ver si necesita algo más. A veces siento que no la apoyas lo suficiente emocionalmente. Emocionalmente, casi me atraganté con mi propio café. Mamá, le pago la vida entera.
El techo sobre su cabeza, la comida que come, la ropa que viste. ¿Qué más quieren de mí? Hubo una pausa en la línea. Una pausa perfectamente calculada. Y entonces llegó el golpe maestro de la manipulación. Renata, no me gusta tu tono. ¿Acaso estás celosa del éxito de tu hermana? Tienes que entender que ustedes son diferentes. Ella es la creativa, la que tiene el carisma, la que brilla. Tú siempre has sido la práctica, la inteligente con los números. Son dones diferentes que Dios les dio. No seas egoísta. Deberías sentirte feliz y orgullosa de poder ayudarla a alcanzar sus sueños. Esa fue la gota que derramó el vaso. No era solo el dinero. Era la narrativa que habían tejido con tanto cuidado a lo largo de los años. Una narrativa en la que Sofía era el sol, el centro del universo, y yo era un planeta oscuro y utilitario cuya única función era orbitar a su alrededor, proveyéndole recursos. No era su hermana mayor, era su patrocinadora oficial. Y según mi madre, debía estar agradecida por el privilegio. Fue en ese estado de rabia contenida y profunda desilusión que decidí organizar la fiesta de cumpleaños de mi padre. Fue un último y desesperado intento de romper su narrativa. Pensé, en un acto de increíble estupidez, que si hacía un gesto tan grande, tan innegablemente generoso, tan público y ostentoso, entonces, quizás, no tendrían más remedio que reconocerme. Que agradecerme. Pensé que podría comprar su respeto con canapés de salmón, torres de mariscos y champaña ilimitada. Mientras estaba de pie en esa terraza, minutos antes de que todo explotara, observaba a los invitados reír, a mi hermana posar para las fotos como una celebridad y a mis padres recibir felicitaciones por su fiesta. Había una esperanza frágil y patética en mi corazón. La esperanza de que al final de la noche, mi padre se acercara, me pusiera un brazo sobre los hombros y, por primera vez en mi vida, me dijera, gracias, hija. Estoy orgulloso de ti. Qué tonta, qué increíblemente tonta fui. Estaba tratando de llenar un pozo sin fondo con mi propia sangre, y lo único que conseguía era vaciarme a mí misma. La superficie ya estaba rota, y el grito de mi padre fue simplemente el martillazo final que hizo que todo mi mundo se derrumbara. O más bien, que por fin, me liberara de sus ruinas. El grito de «no tienes vergüenza» quedó suspendido en el aire viciado de la terraza, vibrando como la cuerda de un violonchelo roto. El tiempo pareció estirarse y congelarse. Los rostros a mi alrededor se transformaron en una grotesca galería de máscaras. La máscara de suficiencia de Sofía, apenas velada por una falsa e incómoda sorpresa. La máscara de reproche silencioso de mi madre, con los labios apretados en una fina línea de decepción, no por la crueldad de mi padre, sino por mi imperdonable audacia al provocarla. Y la máscara de mi padre, una mueca de ira y desdén, la expresión de un hombre absolutamente convencido de su propia y justa indignación. En la periferia de mi visión, vi a los demás. Primos que de repente encontraron un interés desmedido en el patrón de sus servilletas. Tías que se enfrascaron en susurros urgentes, como un enjambre de avispas. Nadie, absolutamente nadie, se atrevió a mirarme con un ápice de solidaridad. Excepto uno. Al otro lado de la larga mesa imperial, mi tío Mateo, el hermano menor de mi padre, el mecánico, el menos exitoso, me sostuvo la mirada. No había lástima en sus ojos, sino una especie de entendimiento sombrío, casi un doloroso te lo dije. Él siempre había visto la dinámica, el desequilibrio tóxico y grotesco de nuestra familia, pero su lugar en la jerarquía le había quitado la voz. Su mirada, sin embargo, fue un ancla en medio de mi tormenta interna. Me decía, sin palabras, que no estaba loca. La reacción que todos esperaban, la que el guión no escrito de nuestra familia dictaba, era que yo me levantara, ahogada en lágrimas, y saliera corriendo del restaurante, cumpliendo así mi papel de la hija sensible, inestable y problemática. Pero no lo hice. El shock inicial había dado paso a una claridad helada, una calma tan profunda que me asustó incluso a mí. Me sentí desapegada, como si mi conciencia se hubiera separado de mi cuerpo y estuviera observando la escena desde el techo, viendo a una mujer extraña sentada en mi silla. Con una lentitud que contrastaba con la agitación de mi corazón, volví a tomar mis cubiertos.
mi mano no temblaba. Corté un trozo del filete que ya se enfriaba en mi plato. Lo llevé a mi boca y lo mastiqué de forma metódica. 1, 2, 3. Tragué. Luego tomé un sorbo de vino tinto, dejando que el líquido amargo se deslizara por mi garganta. El silencio en nuestra sección de la mesa era tan profundo y pesado que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. Mi acto de absoluta normalidad era, en sí mismo, el acto de rebelión más grande de mi vida. Era un rechazo categórico a su guión. Me negaba a ser la víctima que ellos necesitaban que fuera para poder justificar su crueldad. Mi padre, visiblemente desconcertado por mi falta de reacción, carraspeó y trató de reanudar la conversación con el invitado a su lado, pero su voz sonaba forzada, hueca, despojada de su habitual autoridad. Mi madre no dejaba de lanzarme miradas de reojo, una mezcla de confusión y creciente ansiedad. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no suplicaba? Sofía, incómoda por la falta de un drama catártico que seguir, sacó su teléfono y comenzó a grabar un video para sus historias de Instagram, enfocando su copa de champaña y el brillante horizonte de la ciudad. Era un intento desesperado y patético de fabricar una realidad alterna, una donde la fealdad de ese momento no existía. Comí en silencio, saboreando no la comida, que ahora me sabía a cartón, sino el poder que emanaba de mi quietud. Cada bocado era una declaración silenciosa. Ya no me van a afectar. Ya no tienen poder sobre mí. Ya no voy a mendigar las migajas de su aprobación. Con cada corte del cuchillo contra la porcelana, sentía que cortaba uno de los hilos invisibles que me habían mantenido atada a ellos durante 32 largos años. Cuando terminé, coloqué delicadamente el cuchillo y el tenedor sobre el plato, en la posición de las 4:20. Me limpié los labios con la servilleta de lino, la doblé cuidadosamente y la puse sobre la mesa. Luego, levanté la vista y miré directamente a los ojos de mi padre. No había ira en mi mirada, ni dolor. Solo un vacío insondable. La mirada que le das a un completo extraño en la calle. Él vaciló bajo mi escrutinio. Por una fracción de segundo, vi un destello de algo en sus ojos, algo que no había visto nunca. ¿Incertidumbre? ¿Miedo? Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su habitual máscara de arrogancia. Sin decir una sola palabra, me levanté de la silla. No de forma abrupta, sino con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Asentí levemente hacia la mesa en general, un gesto de despedida impersonal y frío, y me di la vuelta. Mientras caminaba hacia la salida, sentí todas sus miradas en mi espalda como agujas. Esperaban que me detuviera, que me girara, que me disculpara por el crimen de haber insinuado que tenía límites. Pero seguí caminando. Pasé junto a las mesas de extraños que reían y brindaban, ajenos al drama silencioso que acababa de desarrollarse. Salía la noche fresca y contaminada de la Ciudad de México. La puerta de cristal se cerró detrás de mí, amortiguando el sonido de la fiesta y de mi vida anterior. Y en ese silencio urbano, la esperanza que había albergado en mi corazón durante toda mi vida, la estúpida, persistente y masoquista esperanza de ser amada por ellos tal y como era, finalmente murió. Y en su lugar, nació una resolución. Una resolución tan fría, tan dura y tan brillante como un diamante. Esa noche, el sueño fue un lujo que no pude permitirme. Mi departamento, que usualmente era mi santuario de paz y orden, se sentía como el cuartel general de un ejército de una sola mujer en la víspera de la batalla decisiva. La adrenalina de la confrontación silenciosa en el restaurante había dado paso a una energía febril, una necesidad imperiosa y casi violenta de actuar. Ya no era suficiente con sentirme herida o enojada, necesitaba cuantificar la herida, ponerle números al abuso, traducir años de dolor emocional en una verdad financiera innegable. Soy analista financiera, después de todo. Los números no mienten. Los números son mi lenguaje, mi forma de encontrar la verdad objetiva en medio del caos de los sentimientos. A las 3 de la mañana, con una taza de café negro y amargo a mi lado, me senté frente a la pantalla panorámica de mi computadora. Abrí una hoja de cálculo en blanco, un lienzo digital virgen. En la celda A1, con dedos firmes, tecleé el título, Inversión familiar, activo tóxico sin retorno.
Y comencé a trabajar. Fue un descenso metódico a los infiernos de mis finanzas personales de los últimos 5 años. Abrí mis estados de cuenta bancarios, los registros de mis tarjetas de crédito, mis archivos de impuestos. Rastreé cada transferencia electrónica, cada pago de tarjeta, cada retiro de efectivo que sabía, con una certeza nauseabunda, que había ido a parar a sus manos. Fue un proceso meticuloso, casi quirúrgico, y con cada línea que llenaba, sentía como la tristeza se transformaba en una rabia helada. La primera pestaña de la hoja de cálculo la titulé Proyecto, Sofía. Llenarla fue como documentar el saqueo de mi propia vida. Renta del departamento en la Condesa, 40,000 pesos mensuales. Lo multipliqué por 36 meses. 1,440,000 pesos. Pagos de sus tarjetas de crédito, el promedio mensual rondaba los 50,000 pesos. A veces más. Ropa, restaurantes, Ubers, salones de belleza. 2 años de esto. 1,200,000 pesos. Viajes de trabajo, detallé cada boleto de avión, cada reserva de hotel boutique. Tulum, Oaxaca, San Miguel de Allende, Nueva York. 350,000 pesos, siendo conservadora. Equipo y capacitación, la cámara profesional, los lentes, la computadora de la manzanita, los cursos de marketing que nunca terminó. 150,000 pesos. La cifra en la celda de total Proyecto Sofía crecía, obscena, vertiginosa. Superaba los 3 millones de pesos. El costo de una mentira. La segunda pestaña la llamé Manutención Patrimonial, Arturo e Isabel. Y aquí fue donde el dolor se agudizó, porque estos gastos estaban envueltos en el manto sagrado del deber filial. Estaba el seguro de gastos médicos mayores, una póliza premium que pagaba puntualmente cada mes de enero. La reparación completa del techo y la impermeabilización de la casa de Coyoacán el año pasado, después de que se quejaran de una gotera. Los pagos bimestrales del predial y el agua, que yo cubría discretamente a través de la aplicación del banco para que no se preocuparan por esas nimiedades. Y luego, el gran total, la ballena blanca de mi generosidad forzada, la casa misma. Contabilicé el enganche que di y cada una de las 48 mensualidades de la hipoteca que pagué religiosamente, sin un solo retraso, hasta liquidarla por completo hacía 2 años. El valor actual de mercado de la propiedad, más de 10 millones de pesos. Cada número que tecleaba en esa hoja de cálculo era un fantasma. Era un recuerdo de una conversación manipuladora, una justificación que me habían dado, una promesa vacía. Es para que tu hermana tenga un futuro estable, es para que nosotros podamos vivir con la dignidad que merecemos, es lo que una buena hija, una hija agradecida, hace por sus padres. Mentiras. Todo eran mentiras. Después de casi 4 horas de trabajo ininterrumpido, con el primer y tímido rayo de sol asomándose por mi ventana, la hoja de cálculo estaba completa. En la parte inferior de la pantalla, en una celda que había programado para sumar todos los totales, una cifra brillaba con una luz casi radioactiva. Me quedé mirándola, sintiendo como el aire abandonaba mis pulmones en un silbido. 4,527,800 pesos. Más de $220,000 al tipo de cambio de ese entonces. Una risa brotó de mi garganta. No fue una risa de alegría, sino una risa seca, histérica, al borde de las lágrimas. Era la risa de una prisionera que, después de años en la oscuridad, finalmente entiende la escala y la arquitectura de su propia cárcel. Todo lo que había sacrificado, mis propias oportunidades de inversión, las vacaciones que nunca tomé, los lujos que nunca me permití, todo estaba ahí, cuantificado en esa celda. El precio exacto de mi anhelo de amor familiar. La risa se calmó y fue reemplazada por una calma glacial. La decisión ya no era emocional. Era lógica. Era una corrección de mercado. Mi inversión no había generado ni un centavo de retorno emocional o financiero, había sido un activo tóxico que estaba contaminando toda mi vida. Y había llegado la hora de liquidarlo. Mi primera llamada, a las 7:01 de la mañana, fue a mi tío Mateo. Contestó al segundo tono, su voz ronca de sueño y preocupación. ¿Renata? ¿Estás bien? No he podido dormir pensando en ti.
Tío, mi voz era firme, irreconocible, sin el menor rastro de la mujer que casi se rompe en público la noche anterior. Se acabó. Ya no más. Hubo una pausa, y luego escuché un largo y profundo suspiro de alivio en la línea. Estuve esperando esta llamada por años, mi hija. Años. Dime qué necesitas. Lo que sea. Solo necesito tu apoyo moral, tío. Y que sepas la verdad cuando mi padre empiece a esparcir su veneno y a contar su versión de la historia. De eso no te preocupes ni un segundo, dijo con una convicción que me calentó el alma. Yo sé perfectamente quién eres tú. Y sé quién es él. Colgué y, sin dudarlo, marqué el segundo número. El del licenciado Morales. Licenciado, buenos días. Habla Renata Fuentes, dije cuando su eficiente asistente me comunicó con él. Renata, qué sorpresa. Confío en que todo esté en orden, preguntó con su habitual tono cortés y profesional. Todo está a punto de ponerse en orden, licenciado, respondí. Quiero recuperar mi propiedad. Por favor, inicie los procedimientos legales de desalojo para la casa ubicada en Coyoacán. De inmediato. El silencio en la otra línea fue breve, pero cargado de significado. Podía imaginarlo al otro lado, un hombre acostumbrado a las disputas corporativas más complejas, procesando la frialdad y la finalidad de mi petición. Entendido, Renata, dijo finalmente, sin hacer preguntas innecesarias. Un verdadero profesional. Necesitaré que vengas a la oficina a firmar la solicitud formal. Puedo tener la notificación lista para ser entregada por un actuario mañana por la mañana. Estaré en su oficina en una hora, dije. Una cosa más, licenciado. Quiero que usted, y solo usted, sea el único punto de contacto para mí, para el señor Arturo Fuentes y su esposa. No quiero recibir ninguna llamada, ningún mensaje. Toda comunicación, a partir de ahora, será a través de usted. Considéralo hecho, afirmó. Colgué el teléfono. Miré por la ventana el amanecer que teñía de rosa y naranja los rascacielos de la ciudad. Era un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. Una vida en la que la única persona a la que tenía que rendirle cuentas era a mí misma. La rebelión había comenzado. Los días que siguieron a mis llamadas fueron una lección magistral sobre la anatomía de la manipulación familiar. El silencio inicial, el que yo había previsto, era una táctica. Un silencio artificial, tenso, como el aire quieto y pesado que precede a un huracán. Mi familia, en su arrogancia, había decidido que la mejor estrategia era darme espacio para que mi berrinche se calmara. Esperaban que, carcomida por la culpa, yo volviera arrastrándome, con el teléfono en la mano, a pedir perdón por mi insolencia. Era su modus operandi, una estrategia de manipulación pasivo-agresiva que les había funcionado, sin falta, durante 3 décadas. Pero esta vez, su silencio no me debilitaba, me fortalecía. Cada hora que pasaba sin contacto, mi resolución se solidificaba, pasando de un estado líquido de rabia a uno de acero templado. La primera ofensiva, sutil y calculada, llegó al tercer día. Fue mi madre. No llamó. Envió un mensaje de texto. No contenía palabras, solo una foto. Una foto de un plato humeante de chilaquiles verdes con pollo deshebrado, crema y queso fresco, exactamente como me los preparaba cuando estaba enferma de niña. El mensaje implícito era claro: recuerda que te necesito, recuerda que me necesitas, recuerda que soy tu madre. Era un misil guiado por la nostalgia, diseñado para impactar directamente en el vulnerable corazón de la niña que aún vivía dentro de mí. Lo miré, sentí una punzada de la vieja tristeza, del anhelo por la madre que siempre había deseado tener, y luego, con un dedo firme, borré el mensaje y la foto sin responder. Al no obtener la reacción esperada, la táctica cambió. El cuarto día, comenzó el bombardeo telefónico. La primera en ser desplegada fue mi tía Lucha, la hermana mayor de mi madre, la generala del ejército de monas voladoras de la familia. Renata, sobrina querida. ¿Cómo estás?, empezó con una falsa y empalagosa alegría. Oye, mi niña, hablé con tu mami. Está destrozada, no sabes cómo sufre.
Dice que no le contestas las llamadas, que no le respondes los mensajes. Lo que sea que haya pasado con tu papá, tienes que entender que él es un hombre de carácter fuerte, pero te adora en el fondo. No puedes ser tan rencorosa. La familia es lo primero, y la madre es sagrada. Gracias por tu preocupación, tía. Estoy perfectamente. Me tengo que meter a una junta ahora mismo, mentí con una facilidad que me sorprendió, y colgué antes de que pudiera seguir con su sermón de telenovela. Una hora más tarde, fue el turno de mi primo Carlos, el hijo de la tía Lucha, un vago de 30 años que todavía vivía con sus padres. Rena. ¿Qué onda, prima? Oye, Sophie me contó lo de la fiesta. Neta, qué mala onda que te pusiste así. Todos en la familia esperan que tú la apoyes, ganas un dineral, no es para tanto. No seas coda. Ya, déjate de cosas y háblale a tus papás, se están preocupando de verdad. Escuché su perorata condescendiente sobre la lealtad familiar y mi supuesta tacañería sin interrumpir. Cuando finalmente se quedó sin aire, simplemente dije con una voz plana, aprecio mucho tu perspectiva, Carlos. Adiós, y colgué. La ofensiva más dura, como era de esperar, vino de Sofía. Ella no llamó. Desató una tormenta de mensajes de WhatsApp que eran una verdadera obra maestra del narcisismo y la victimización. Primer mensaje, 10 de la mañana Renata, no puedo creer que nos estés haciendo esto. Mamá no ha parado de llorar por tu culpa desde la fiesta. Su presión está por los cielos. ¿Eso querías? Segundo mensaje, 10 y 15 de la mañana siempre has estado celosa de mí. Siempre. Desde que éramos niñas. No soportas que papá me quiera más, que yo sea la bonita. Tienes que arruinarlo todo porque eres una amargada. Tercer mensaje, 12 y 30 del mediodía. Ok, ya, entiendo que estés enojada por la tontería del coche. Fue una broma, relájate. Pero castigarnos a todos de esta manera es súper infantil y egoísta. ¿Acaso tienes idea de la presión que yo tengo encima? Mi carrera como influencer depende de la imagen que proyecto. ¿Quieres arruinar mi futuro por un simple capricho tuyo? Cuarto mensaje, 3 de la tarde, después de horas de silencio contesta el maldito teléfono. Quinto mensaje, 5 de la tarde una foto de ella con los ojos llorosos, perfectamente iluminada. El texto, no sé qué te hice para merecer esto. Leí cada mensaje, viendo el patrón tan claramente como si estuviera analizando un estado financiero fraudulento. La culpa. El ataque personal. La victimización. La exigencia. La manipulación emocional. Era todo su arsenal, disparado a ciegas con la esperanza de que alguna de esas balas envenenadas diera en el blanco. No respondía ninguno. Bloqueé su número temporalmente, un acto que me dio una oleada de poder. Esa noche, mi madre intentó la llamada directa. Vi su foto sonriente en la pantalla de mi teléfono. Sentí la oleada de culpa programada, el reflejo condicionado, entrenado durante 32 años, de contestar y suavizar las cosas. Pero esta vez fue diferente. Respiré hondo, recordé la cifra en la hoja de cálculo, y presioné el botón rojo. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. La rechacé de nuevo. Y otra vez. Mi silencio los estaba volviendo locos. No encajaba en su narrativa, rompía el guión. La Renata que conocían se disculpaba incluso cuando no tenía la culpa. La Renata que conocían cedía ante la más mínima presión emocional. Esta nueva Renata, silenciosa, distante, impenetrable, era una extraña para ellos. Y les aterraba porque no sabían cómo manipularla. Me di cuenta, en esos días, de que mi silencio era mi mayor poder. No les daba nada a lo que aferrarse, ningún argumento que pudieran torcer, ninguna emoción que pudieran explotar. Era un muro de piedra contra el que sus olas de manipulación se estrellaban una y otra vez, perdiendo fuerza con cada impacto inútil. Mientras ellos se desesperaban en su campaña de acoso, yo me preparaba para la ofensiva final. Fui a la moderna oficina del licenciado Morales en las lomas de Chapultepec. Me recibió con una expresión seria. Aquí está la solicitud formal de desalojo, Renata. Léela con calma.
Una vez que la firmes y el notificador la entregue, no habrá vuelta atrás. Las cosas se pondrán feas. Tomé la pluma, mi mano completamente firme. Licenciado, respondí, mi voz más clara y segura de lo que me había sentido en toda mi vida. Las cosas ya son feas. La única diferencia es que, hasta ahora, yo era la única que pagaba el precio. Él me miró por un largo momento, y luego una leve sonrisa de aprobación se dibujó en su rostro. Asintió lentamente. El notificador la entregará mañana, a las 9 de la mañana en punto, en el domicilio de Coyoacán. Firmé el documento. Mi firma, usualmente un garabato rápido, fue esta vez una caligrafía deliberada y firme. Cada trazo era un paso hacia mi libertad. Salí de ese edificio de cristal y acero y sentí el sol de la tarde en la cara. La tormenta de llamadas y mensajes probablemente continuaría por un tiempo, pero ya no importaba. Yo estaba en el ojo del huracán, en un centro de calma y propósito inquebrantable. Y sabía que la verdadera tempestad, la que lo cambiaría todo para siempre, estaba a punto de desatarse. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Estaba lista. Si te está gustando esta historia, si sientes esa mezcla de indignación y ganas de ver qué pasa después, te agradecería muchísimo que le dieras like a este video y te suscribieras al canal. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas que, quizás, necesitan oírla. Mil gracias por tu apoyo. La mañana del miércoles siguiente amaneció clara y brillante, una de esas mañanas de postal en la Ciudad de México donde el aire, por un breve momento, parece limpio y lleno de promesas. Para mí, era el día de la hora H. El día del juicio final. Para mis padres, sin embargo, era simplemente un miércoles más en su paraíso autofinanciado. Me imagino la escena en la Casa Azul de Coyoacán con una claridad cinematográfica, una escena que he reproducido en mi mente 1000 veces, nutriéndola con los detalles que mi tío Mateo me confió después. Mi madre, Isabel, probablemente estaba en la cocina, tarareando una vieja canción de Juan Gabriel mientras preparaba uno de sus desayunos elaborados, huevos rancheros con salsa recién hecha, frijoles refritos y jugo de naranja natural. El aroma del café de grano inundaría la casa. Mi padre, Arturo, estaría en el comedor, atrincherado detrás del periódico financiero, con sus lentes de lectura en la punta de la nariz y una expresión de profunda concentración, como si todavía fuera el director de una gran empresa y no un jubilado cuya mayor preocupación era decidir si podar o no las bugambillas. Su mundo era predecible, cómodo y, sobre todo, seguro. A las 9 en punto, sonó el timbre. No el suave zumbido del intercomunicador, sino los golpes secos, firmes y autoritarios en la pesada puerta de madera maciza. Un sonido que no encajaba en su rutina matutina. Mi padre, visiblemente molesto por la interrupción de su lectura sagrada, probablemente gritó desde el comedor un irritado «voy», con ese tono de fastidio que reservaba para los vendedores ambulantes y los testigos de Jehová que osaban perturbar su paz. Se levantó pesadamente de su silla y caminó hacia la puerta, abriéndola con un movimiento brusco. Al otro lado no había un vendedor, sino un hombre de mediana edad, con un traje gris anodino y un rostro completamente impasible. Llevaba un portafolio de cuero desgastado y una expresión de aburrida profesionalidad. Era el notificador público, un mensajero del destino vestido de oficinista. «¿El señor Arturo Fuentes?», preguntó el hombre, su voz monótona, desprovista de cualquier emoción. «Soy yo», respondió mi padre, su impaciencia evidente. «¿Qué se le ofrece?». «Tengo un documento legal que requiere su firma de recibido». «Es para usted y para la señora Isabel Romero de Fuentes», dijo el hombre, extendiendo un sobre grande, de color manila, con un sello oficial. Puedo visualizar a mi padre tomando el sobre con una mezcla de curiosidad y desdén. En su mente, las posibilidades eran limitadas y ninguna alarmante. Una demanda de un vecino por la rama de un árbol. Publicidad de un banco. Quizás, en un rincón optimista y delirante de su mente, una carta de un viejo amigo perdido. Incluso pudo haber pensado,
por un instante, que era un elaborado regalo de reconciliación de mi parte, el principio de mi inevitable capitulación. La arrogancia, he aprendido, tiene una capacidad infinita para la autoilusión. Gracias, dijo secamente, casi arrancándole el sobre de las manos y cerrando la puerta en la cara del hombre sin más ceremonia. Caminó de vuelta al comedor, rasgando el sobre con el pulgar mientras se sentaba de nuevo en su silla. Mi madre, curiosa, se asomó desde la cocina, secándose las manos en el delantal. ¿Qué era, viejo? ¿Más multas de tránsito? No sé, alguna tontería del banco, empezó a decir mi padre, sacando los papeles del sobre. Y entonces, el mundo se detuvo. El silencio que cayó sobre el comedor debió de ser absoluto. Las hojas que sostenía en la mano no eran una carta, ni un estado de cuenta. Eran un documento oficial, impreso en papel de seguridad, sellado y firmado. Y en la parte superior, en letras negritas, mayúsculas e inequívocas, se leía, notificación judicial de desalojo. Me imagino sus ojos, acostumbrados a leer cifras de mercados bursátiles, recorriendo las primeras líneas con creciente incredulidad. Por medio de la presente, se le notifica que, en su calidad de ocupante del inmueble ubicado en la calle de X, número I, Colonia del Carmen, Coyoacán, propiedad legal y única de la señorita Renata Fuentes Romero. Cuenta usted con un plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la recepción de esta notificación para desocupar y entregar voluntariamente la propiedad en cuestión. El color debió de abandonar su rostro de golpe. La sangre, que momentos antes le enrojecía la cara de ira y orgullo, ahora se retiraría bruscamente, dejándole una palidez serosa, mortal. El periódico financiero se deslizaría de su regazo y caería al suelo, sus páginas esparciéndose como hojas muertas. Su mundo, un mundo construido sobre una base de derechos auto-otorgados y expectativas incuestionables, se estaba desmoronando bajo sus pies. Arturo, ¿qué pasa? Por Dios, estás pálido como un fantasma, diría mi madre, acercándose con el paño de cocina todavía en la mano. Él no podría responder. El shock le habría robado las palabras. Solo sería capaz de extenderle los papeles con una mano que, por primera vez en su vida, temblaba. Ella tomaría las hojas, sus ojos entrecerrando para enfocar las letras pequeñas y el lenguaje legalista. Y entonces, un gemido. Un sonido ahogado de incredulidad y pánico puro. A diferencia de la ira silenciosa de mi padre, la reacción de mi madre sería el terror visceral. La casa. Su refugio. Su símbolo de estatus en el vecindario. La base de su vida cómoda y envidiable. Era una ilusión. Una elaborada y costosa ilusión. No, no puede ser, susurraría ella, llevándose una mano a la boca. Esto tiene que ser un error. Una broma de mal gusto. Renata no haría esto. Ella nos ama. Pero en el fondo de su corazón, en ese lugar oscuro donde residen las verdades incómodas, ella sabría que no era un error. Sabría que la hija silenciosa, complaciente y aparentemente inagotable a la que habían empujado demasiado lejos, finalmente había respondido. Y su respuesta no fue con lágrimas ni gritos, sino con la fría, implacable y brutal lógica de la ley. En ese momento, la verdad los golpeó con la fuerza de un tren de carga. La casa nunca había sido suya. La seguridad que daban por sentada era un privilegio, no un derecho. Habían estado viviendo de prestado. No solo el dinero y el espacio, sino también mi amor, mi respeto y mi paciencia. Y el préstamo, con todos sus intereses acumulados, acababa de ser revocado. La hermosa casa azul de Coyoacán, el símbolo de mi generosidad filial, se había convertido en el arma de mi liberación. Y la primera batalla de la guerra acababa de ser ganada. Sin que yo tuviera que disparar un solo tiro. Solo tuve que firmar un papel. No pasaron ni 10 minutos. Mi teléfono, que había estado en un silencio autoimpuesto durante días, sonó con una violencia que me sobresaltó, a pesar de que lo estaba esperando. En la pantalla, parpadeaba el nombre papá. Sabía que esta era la llamada. La verdadera confrontación. El momento de la verdad.
Respiré hondo, conté hasta 5 como me había enseñado mi terapeuta y deslicé el dedo para contestar. Puse el altavoz y coloqué el teléfono sobre la fría superficie de granito de mi cocina. ¿Qué demonios significa esto? El grito de mi padre fue tan fuerte y distorsionado por la furia que tuve que apartar la cabeza. No hubo un hola, no hubo un podemos hablar. Solo la rabia desnuda y primitiva de un rey que descubre que su castillo está construido sobre arena. Buenos días, papá, respondí, y me maravillé del tono de mi propia voz. Era el epítome de la calma profesional, una serenidad casi antinatural. Era el mismo tono que usaba con clientes multimillonarios que perdían los estribos en una videoconferencia. ¿A qué te refieres exactamente? No te hagas la estúpida conmigo, Renata. El papel. El maldito papel del abogado. El desalojo. Te has vuelto completamente loca, su voz se quebraba, no de dolor, sino de una rabia impotente. Ah, te refieres a la notificación judicial, dije, como si estuviera comentando el clima. No, no me he vuelto loca. De hecho, creo que es la primera vez en mucho tiempo que estoy pensando con total claridad. Simplemente estoy reclamando lo que es mío. Esa casa, legalmente, está a mi nombre. Esa casa es mía. Es la casa de tu madre. Nos la diste, malagradecida, gritó. Al fondo, podía escuchar el llanto histérico y agudo de mi madre, un coro patético para la ópera de mi padre. Corrijo, mi voz era fría, precisa, afilada como un bisturí. Yo compré esa casa. Yo pagué hasta el último centavo de la hipoteca. Y les permití vivir en ella durante 5 años, sin costo alguno. Lo consideré un préstamo a muy largo plazo, con la esperanza de un retorno emocional que nunca llegó. Ahora, necesito mi activo de vuelta. Usar la palabra activo fue un golpe deliberado y cruel. Quería que entendiera que la dinámica había cambiado para siempre. Ya no éramos padre e hija discutiendo sobre un coche, éramos una propietaria y un inquilino precario. Una acreedora y un deudor insolvente. Esto es una humillación. Una bajeza, espetó. Voy a llamar a tu tío Mateo, a tus tías, a toda la familia. Y voy a decirles la clase de monstruo sin corazón y desagradecido que eres. Te vas a arrepentir de esto por el resto de tu vida. Esta era la amenaza definitiva. Su arma nuclear. La vergüenza pública. El ostracismo familiar. La Renata del pasado se habría desmoronado ante esa posibilidad, habría suplicado perdón. Pero la Renata que sostenía el teléfono ya no existía. Adelante, papá. Llámales, le invité, y mi voz tenía un matiz peligrosamente tranquilo. Me parece una excelente idea. Cuéntales tu versión. Píntame como el demonio. Y cuando termines, yo les contaré la mía. O mejor aún, ya que te gusta tanto ventilar nuestros asuntos familiares en público, ¿por qué no lo resolvemos de una manera más formal? ¿De qué demonios estás hablando ahora? Hablo de vernos en un juzgado de lo familiar, y aquí, con una calma sádica, solté mi arma secreta. La que había estado preparando en mi mente durante toda la noche. Tú puedes presentar tu caso. El caso del pobre padre jubilado al que su monstruo desagradecido de hija está echando a la calle desde su casa. Y yo, a cambio, estaré absolutamente encantada de presentarle al señor juez este pequeño archivo digital que he preparado con tanto esmero. Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se acumulara en la línea, un silencio cargado de electricidad. Es una hoja de cálculo, papá. Muy, muy detallada. Contiene cada transferencia, cada pago de tarjeta de crédito, cada factura de servicios, cada seguro médico, cada capricho de Sofía que he cubierto para ti, para mamá y para ella durante los últimos 5 años. Viene con copias escaneadas de los estados de cuenta bancarios, por supuesto. Todo perfectamente documentado, con fechas, conceptos y montos. El total, por si te interesa, asciende a poco más de 4,5 millones de pesos. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj en mi pared. Podía sentir,
a través del teléfono, cómo su cerebro procesaba la información, cómo su narrativa de víctima se estrellaba contra el muro de hormigón de la realidad contable. El hombre que me había llamado sinvergüenza ahora se enfrentaba a la prueba irrefutable de su propia y monumental desvergüenza. Así que, por favor, papá, te lo ruego, demándame, continué, saboreando cada palabra como si fuera un vino añejo. Estoy ansiosa por explicarle al juez cómo el jubilado que vive en una casa de 10 millones de pesos y cuya otra hija presume de una vida de lujos en Instagram, ha estado viviendo a costa de la hija a la que acusa públicamente de no tener vergüenza. Creo que será una sesión muy interesante. Deberíamos hacer apuestas sobre quién termina más humillado. No hubo respuesta. El silencio se alargó, pesado, denso. Podía oír su respiración agitada, entrecortada. El gran Arturo Fuentes, el patriarca, el hombre cuya palabra era ley, por primera vez en su vida, se había quedado sin nada que decir. Había chocado contra un muro que él mismo había construido con su desprecio, y ese muro estaba reforzado con el acero inoxidable de mis recibos bancarios. Te voy a dar dos opciones, dije, tomando el control total de la conversación, de la situación, de mi vida. Opción 1. Cumplen con la notificación judicial al pie de la letra. Desocupan la casa en 30 días de manera pacífica y sin dramas, y este asunto muere aquí y ahora. La hoja de cálculo se queda en mi computadora, y nadie más en el mundo la ve. Fin de la historia. Hice una pausa. Opción 2. Luchas contra esto. Contratas un abogado. Intentas retrasar lo inevitable. Y entonces, nos vemos en los tribunales. Y te juro por mi vida, papá, que me aseguraré de que cada miembro de la familia, cada amigo que tienen, y cualquier periodista de sociales que quiera escuchar una buena historia de ingratitud filial, vea exactamente cuánto ha costado mantener tu orgullo y tu estilo de vida a flote. Esperé. El silencio era mi aliado. Mi cómplice. Finalmente, escuché una voz. No era la de mi padre. Era la de mi madre, temblorosa, rota, casi irreconocible. Renata, por favor, hija, tu padre. Lo siento, mamá, la interrumpí, y me sorprendió la ausencia total de lástima en mi voz. Se te acabó el tiempo para pedir favores. Ahora es el tiempo de las decisiones. Tienen exactamente 24 horas para que mi abogado reciba una llamada de ustedes, o de su abogado, confirmando por escrito que cooperarán y aceptan la opción 1. Si al mediodía de mañana no hay llamada, asumiré que eligieron la opción 2 y procederé en consecuencia. Y sin esperar una respuesta, sin un adiós, sin nada, colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban ligeramente, pero no era de miedo. Era la vibración pura de la adrenalina, la euforia de la batalla ganada. Había enfrentado al dragón que me había aterrorizado toda mi vida, y no solo había sobrevivido. Lo había silenciado. La dinámica de poder en la familia Fuentes Romero acababa de experimentar un cambio sísmico, un terremoto de magnitud 10. Y yo, la hija invisible, estaba en el epicentro. La llamada de mi padre al licenciado Morales llegó a la mañana siguiente, a las 8:59 de la mañana, un simbólico minuto antes de que expirara mi ultimátum. No fue una llamada de su abogado, porque descubrieron que contratar a un buen abogado era caro, y ya no tenían a nadie que les pagara las facturas. Fue la llamada de un hombre derrotado. Con una voz que el licenciado Morales me describió más tarde como apenas un susurro de resignación, mi padre confirmó que desocuparían la propiedad en el plazo estipulado. La guerra había terminado. Y ahora, comenzaba la larga, dolorosa y necesaria demolición. El pánico se instaló en mi antigua familia como una plaga invisible pero letal. La casa de Coyoacán no era solo su hogar, era el eje de su universo social, la base sobre la que se construía su frágil identidad de clase media alta. Sin ella, descubrieron con horror, no eran nadie. Descubrieron, en una serie de búsquedas desesperadas en portales inmobiliarios, que con la modesta pensión de mi padre no podían permitirse ni un departamento de 2 habitaciones en una colonia remotamente decente. La realidad, un invitado al que habían mantenido fuera con mi dinero durante años, finalmente derribó su puerta. Arturo,
profundamente humillado y despojado de su autoridad, intentó recurrir al último bastión que le quedaba, sus hermanos. Ahí fue donde mi tío Mateo jugó su papel estelar. Cuando mi padre le llamó con una historia patética y mal inventada sobre una mala inversión y la necesidad urgente de un préstamo puente para asegurar una nueva propiedad, mi tío lo detuvo en seco. No me mientas, Arturo, le dijo Mateo, su voz tranquila pero con el filo del acero. Hablé con Renata. Sé exactamente lo que pasó. Y sé de los 4,5 millones de pesos. ¿Cómo tienes la desvergüenza de pedirme dinero a mí, que me levanto a las 5 de la mañana para mantener mi taller a flote, cuando has estado desangrando a tu propia hija durante años? No me vuelvas a llamar para esto. Colgó el teléfono, y con ese acto, cerró la única puerta de ayuda familiar que podrían haber tenido. La verdad, contada por un tercero neutral y respetado, era innegable y devastadora. Mientras tanto, el mundo de fantasía de Sofía se desintegraba a una velocidad espectacular. El primer golpe fue la cancelación fulminante de todas sus tarjetas de crédito. El segundo, y más devastador, fue la llamada del propietario de su lujoso departamento en la Condesa, preguntando por la renta que yo, convenientemente, ya no había pagado. La vi por casualidad una tarde, un par de semanas después del ultimátum. Yo salía de una reunión en el centro y ella entraba a una sucursal del Nacional Monte de Piedad, la casa de empeño. Llevaba 2 de los bolsos de diseñador que yo le había pagado, uno en cada mano, como ofrendas a un dios cruel. Su rostro estaba demacrado y sin una gota de maquillaje, su cabello, usualmente impecable, estaba recogido en un moño desordenado. Y la arrogancia habitual en su postura había sido reemplazada por una especie de desesperación encorvada. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo a través del cristal. Vi sorpresa, luego un destello de la vieja ira, y finalmente, una profunda y aplastante humillación. Apartó la mirada y entró rápidamente en la penumbra de la tienda. No sentí satisfacción, ni alegría vengativa. Solo sentí un vacío profundo, el reconocimiento de que el castillo de naipes que yo había financiado con tanto sacrificio finalmente se había venido abajo. Su cuenta de Instagram se convirtió en un desierto digital. No más fotos en restaurantes caros, no más outfits del día de marcas de lujo, no más viajes exóticos. Pasó una semana sin publicar nada, un eón en el mundo de los influencers. Luego, apareció una foto antigua, reciclada, de ella en una playa de Oaxaca, con una leyenda patética y llena de clichés sobre la resiliencia, los nuevos comienzos y encontrar la fuerza interior. Era una farsa tan obvia que resultaba dolorosa. Sus seguidores, aunque no supieran la historia completa, podían oler la desesperación a kilómetros. Los comentarios empezaron a cambiar de diosa. Te amo, ¿estás bien, Sophie? Te ves diferente. Su carrera, construida sobre la mentira de una vida que no era suya, no podía sobrevivir al brutal contacto con la realidad. La caída fue brutal, rápida y completa. Habían vivido en una burbuja de privilegio que yo había inflado con mi trabajo, mi dinero y mi culpa. Y con un solo no, yo había pinchado esa burbuja. Ahora estaban a la deriva en el frío y duro océano de las consecuencias, y por primera vez en sus vidas, no había un bote salvavidas llamado Renata para rescatarlos. Tenían que aprender a nadar, o se ahogarían. Y, francamente, ya no era mi problema si lo lograban o no. Aproximadamente una semana antes de que se cumpliera el plazo de los 30 días, cuando el sol de la tarde teñía de naranja los edificios de mi colonia, sonó el portero de mi edificio. No esperaba a nadie. Mi vida social se había reducido a mi trabajo, mi terapeuta y mi tío Mateo. Sí, pregunté con una cautela que se había vuelto mi segunda naturaleza. Somos nosotros, Renata, tus padres. La voz de mi madre, débil, temblorosa y despojada de toda su dulzura manipuladora, llegó a través del intercomunicador como la voz de un fantasma. Mi primer instinto, un reflejo visceral, fue decirles que se fueran. Colgar. Fingir que no estaba. Pero una parte más profunda y serena de mí supo que necesitaba esto. Necesitaba un cierre. Una confrontación final cara a cara, en mi territorio, bajo mis términos. Con un suspiro, apreté el botón que abría la puerta principal del edificio.
Cuando abrí la puerta de mi departamento, la imagen que vi fue desoladora. Eran las mismas 3 personas que me habían humillado en la fiesta, pero parecían versiones demacradas y encogidas de sí mismos, como si hubieran pasado por una secadora. Mi padre, el hombre que siempre había caminado con el pecho inflado y la barbilla en alto, ahora tenía los hombros caídos. Su rostro estaba surcado por nuevas arrugas de preocupación y su mirada evitaba la mía. Mi madre parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas, sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar, y se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. ¿Y Sofía? Sofía era la que más me impactó. Llevaba ropa sencilla, sin marca, unos jeans y una camiseta. Miraba fijamente al suelo, incapaz de enfrentarme a los ojos. Toda su fachada de arrogancia y glamour se había evaporado, dejando solo una cáscara de inseguridad y resentimiento. Los dejé pasar en silencio. Se quedaron de pie en medio de mi sala, luciendo incómodos y fuera de lugar en mi espacio, un espacio minimalista y ordenado que nunca se habían molestado en visitar más de 2 veces en los años que llevaba viviendo allí. Fue mi padre quien rompió el tenso silencio. Las palabras parecieron costarle un esfuerzo físico inmenso, como si estuviera levantando un peso invisible. Renata, tu madre y yo, queríamos venir a... Carraspeó, la voz ahogada. Fue incapaz de continuar. Mi madre, como siempre, intervino para rescatarlo. Sus palabras eran un torrente de súplica desesperada. Hija, por el amor de Dios. Reconsidera. No puedes hacernos esto. Somos tu familia, somos tus padres. ¿A dónde vamos a ir? Tu padre no está bien de salud, todo este estrés lo está matando. Miré a mi padre. No parecía enfermo. Parecía, simplemente, derrotado. Cometí un error, dijo finalmente Arturo, sus ojos fijos en un punto abstracto en la pared detrás de mí. No debí haberte gritado de esa forma en la fiesta. Me exalté. Era la disculpa más patética, egocéntrica y vacía que había escuchado en mi vida. No se disculpaba por años de abuso emocional y financiero, no por el desprecio, no por la explotación. Se disculpaba por un solo grito. Porque ese grito, y solo ese grito, le había costado su casa. El grito no fue el problema, papá, dije, mi voz tranquila, casi pedagógica. El grito fue solo el síntoma. El problema es la enfermedad de fondo. Una enfermedad de expectativas y egoísmo que ha consumido a esta familia durante años. Finalmente, Sofía levantó la vista. Había lágrimas genuinas en sus ojos, o al menos parecían serlo. Lo siento, Rena, susurró, su voz apenas audible. De verdad, lo siento. Fui una idiota. Di todo por sentado. Te di por sentada a ti. Fue, sin duda, lo más honesto que le había escuchado decir en toda su vida. Por un fugaz momento, una vieja punzada de compasión, un eco de la hermana mayor que solía ser, me atravesó. Pero luego recordé la hoja de cálculo. Recordé los fideos instantáneos mientras ella cenaba en Tulum. Recordé el desprecio en los ojos de mi padre. Y la compasión se desvaneció, reemplazada por una claridad dura y afilada. Aprecio que digan eso ahora, respondí, mi tono era cortés pero firme. Pero el perdón no paga la renta. Y la lástima no construye un futuro. He tomado una decisión. Y quiero que entiendan algo, no se trata de venganza. Se trata de supervivencia. Mi supervivencia. Caminé hacia mi escritorio, saqué mi chequera personal y un bolígrafo. Escribí rápidamente, con una caligrafía clara y decidida. Arranqué el cheque y me acerqué a ellos. Se lo extendí a mi madre. Sus ojos se abrieron con una chispa de esperanza renovada, pensando que había cedido, que su hija pródiga había vuelto al redil. Pero luego vio la cantidad. 50,000 pesos. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz una mezcla de confusión y decepción. Es el depósito para un departamento de alquiler, expliqué con calma. Y quizás el primer mes de renta, si buscan algo modesto. Es el último peso que recibirán de mí en esta vida. Úsenlo sabiamente. El rostro de mi padre se contrajo en una mueca de furia impotente, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir?
Mi madre tomó el cheque con dedos temblorosos, como si quemara. Renata, no, comenzó, su voz quebrándose. Se acabó, mamá, la interrumpí suavemente, pero con una finalidad de acero. El banco de Renata está cerrado. Permanentemente. Abrí la puerta de mi departamento, sosteniéndola. Les deseo lo mejor. De verdad. Espero que aprendan a valerse por sí mismos. Ahora, por favor, váyanse. Salieron en silencio, como tres fantasmas expulsados de una casa que ya no los quería, de una vida que ya no les pertenecía. Cerré la puerta y, por primera vez en semanas, no sentí ni tristeza ni ira. Solo sentí una inmensa, abrumadora y gloriosa sensación de paz. Estaba libre. Han pasado 6 meses desde que cerré esa puerta. 6 meses de un silencio bendito y reparador. Vendí la casa de Coyoacán casi de inmediato. El mercado inmobiliario estaba en un buen momento, y la transacción me dejó con un capital considerable que, por primera vez, era completamente mío, libre de obligaciones y expectativas. No lo usé para comprar lujos superfluos. Hice exactamente lo que había querido hacer meses atrás, invertí la totalidad de esa suma en ese fondo de startups tecnológicas lideradas por mujeres. Mi futuro, finalmente, estaba siendo financiado por mí y para mí. Mi vida ha cambiado de maneras sutiles pero profundas. Compré un nuevo y costoso juego de sábanas de lino egipcio, solo porque sí. Me inscribí en un curso de cocina italiana los sábados por la mañana, y he descubierto que tengo un talento sorprendente para hacer pasta fresca. He empezado a planear activamente un viaje de 3 semanas a Japón para la próxima primavera, un sueño que siempre había pospuesto por gastos familiares imprevistos. No son cambios monumentales a los ojos del mundo, pero para mí, son la prueba tangible de mi soberanía. Cada pequeña decisión, desde que cenar hasta dónde invertir, es una afirmación de mi independencia. Mantengo un contacto cercano y constante con mi tío Mateo. Él es mi puente hacia ese mundo que dejé atrás, dándome actualizaciones esporádicas y objetivas, solo cuando se lo pido. Mis padres, según me cuenta, encontraron un pequeño departamento en alquiler en una colonia mucho menos prestigiosa, al sur de la ciudad. Mi padre, el hombre que se jactaba de su jubilación anticipada y su vida de ocio, tuvo que desempolvar su currículum y tomar un trabajo como consultor a tiempo parcial para una pequeña constructora. Mi madre, para ayudar con los gastos, ha empezado a vender pasteles por encargo a sus antiguas amigas, las mismas a las que antes presumía de su casa con jardín y sus viajes. Sofía, predeciblemente, fue quien tuvo el aterrizaje más duro. Después de ser desalojada de su departamento en la Condesa, vivió un tiempo en el sofá de una amiga, hasta que la amistad se agrió. Ahora, trabaja como vendedora en una tienda departamental de lujo en el centro comercial Perisur. Una ironía cruel. Mateo me dijo que la vio un día, doblando suéteres con una expresión de profundo aburrimiento y resignación. Su cuenta de Instagram es ahora un mosaico de frases motivacionales genéricas y fotos de atardeceres. El glamoroso personaje de la influencer de lujo ha muerto, dejando tras de sí a una joven que, a los 28 años, está aprendiendo por primera vez lo que significa ganar un sueldo. No siento alegría por su desgracia. Tampoco siento lástima. Siento distancia. Una distancia emocional enorme, como si estuviera viendo la vida de personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. Han sido forzados a enfrentar las consecuencias directas de sus propias decisiones, una lección fundamental de la vida que yo, con mi dinero, les había evitado durante demasiado tiempo. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si tomé la decisión correcta. La sociedad, la cultura, la religión, todo nos bombardea con la idea de que la familia es sagrada, que la sangre es más espesa que el agua, que debemos honrar a nuestros padres sin importar qué. Yo rompí todas esas reglas. Elegí mi propio bienestar por encima de su comodidad. Elegí mi paz mental por encima de su felicidad ilusoria. Dicen que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Mi familia exigió mi lealtad financiera como un tributo, pero nunca me ofreció la suya a cambio. Así que tuve que crear mi propia definición de familia, un círculo pequeño y fuerte que incluye a un tío honesto que me respeta, a un puñado de amigos verdaderos y,
lo más importante, a mí misma. La pregunta que a veces me persigue no es si hice lo correcto para mí, porque sé, con cada fibra de mi ser, que lo hice. La pregunta que les dejo a ustedes, a quienes han escuchado mi historia, es más complicada. La gente dice que nunca debes darle la espalda a tu familia, pero ¿hasta qué punto debes permitir que te ahoguen en nombre del amor y la sangre? Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero díganme ustedes, ¿soy yo la villana en esta historia? Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, te ha hecho enojar, o si simplemente te ha enganchado, te agradecería infinitamente que le dieras un like, te suscribieras al canal y compartieras este video. Cada interacción ayuda a que nuestra comunidad crezca. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.